Esta vez desde la ciudad de Mar del Plata, para ser más exactos, desde el Club River Plate, el MNA Forja ha convocado a un gran festejo en el 33 aniversario del regreso de la democracia de los argentinos, con la presencia de representantes de distintos espacios progresistas. La cobertura de lo que vimos a lo largo de la jornada para ustedes. Un aniversario muy importante que tiene que ver con el aniversario de nuestra democracia. Sí, en realidad se celebra más que el triunfo de un partido político, el triunfo del pueblo argentino, porque fue el triunfo de la vida sobre la muerte, nada más y nada menos que eso. Poder festejar este 33 aniversario de la democracia que día a día se fue consolidando. Fue el triunfo de la verdad sobre el ocultamiento, de la justicia sobre la impunidad, de la memoria sobre el olvido, y abrió una etapa que ya lleva 33 años de recorrido, que amplió derechos sociales, amplió derechos civiles, por supuesto consolidó los derechos humanos, no solamente juzgando hacia atrás a los responsables de haberlos violado, sino fundamentalmente garantizándolos también hacia adelante. Una etapa de aprendizaje del pueblo argentino, que tuvo avances y retrocesos, pero que ha generado un escenario que es el que permite alentar expectativas de futuro, porque la democracia es el único sistema, al menos que hoy se conoce en el mundo, que se perfecciona a sí mismo. Y entonces haber conquistado la democracia es un triunfo. Además, a lo largo de 200 años de vida independiente siempre tuvimos dilemas. El dilema que enfrentaba a los que eran partidarios del libre comercio con los que éramos partidarios de la protección de la producción local, de la industria nacional, el dilema de la distribución del ingreso y el dilema de los que creían en gobiernos elitistas, autoritarios, y aquellos otros que creíamos en la soberanía popular. Bueno, ese último dilema se ha saldado en favor del pueblo argentino hace 33 años atrás. Pero también tenemos que tener en claro que nuestra democracia, a nuestro entender, está en un punto de retroceso, porque después de 33 años tenemos algunos presos políticos como la compañera Milagros Sala, y esto no le hace bien a la democracia ni al Estado de Derecho. Por lo tanto, nosotros también necesitamos renovar nuestro compromiso y que todo el pueblo renueve el compromiso con la democracia. Una democracia que es incompleta, que garantizó derechos políticos, libertades individuales, pero que requiere todavía consolidarse en su aspecto social y en su aspecto económico. Así que yo creo que estos momentos son buenos para hacer balance, para reivindicar todo lo que se consiguió, que no es poco. Alfonsín nos decía, el que no entiende la diferencia entre la dictadura y la democracia no entiende la diferencia entre la vida y la muerte, pero también él nos dijo que se había reconquistado la república o la democracia política y no la democracia social, que para construir una democracia social era necesario darle al Estado una perspectiva de poder para ayudar al que más sufre, a los más desventajados. En este momento donde se está poniendo en tela discusión la construcción de un Estado de bienestar, para mí es muy importante que los argentinos reflexionemos qué significa la democracia, porque no es solamente un mecanismo para elegir gobernantes, es una forma de organizar la vida social. Todavía dilemas sin resolver que tienen que ver con una Milagros Salas que está detenida, una ONU que declara al respecto y parece que al gobierno no le hace mella, y el pueblo se da cuenta de estas cosas. Ese es el problema cuando triunfan sectores conservadores o de derecha, que te retrotraen al pasado, te devuelven al pasado. Por eso estamos discutiendo otra vez el ajuste en la Argentina, por eso están en riesgo las fuentes de trabajo, por eso estamos financiando con deuda externa la fuga de capitales, y por eso también vamos hacia una democracia restringida, una democracia reducida, donde se producen situaciones de persecución política. La verdad es que este llamado de atención o esta recomendación de Naciones Unidas es un bochorno para el Estado argentino, en definitiva para todos nosotros. Si bien la responsabilidad no es tuya, ni mía, ni del televidente, sino del gobierno, lo cierto es que es un retroceso, porque la Argentina durante estos 33 años, primero en la etapa de Alfonsín, con el juicio a las juntas, la CONADEP, y después del 2013 en adelante con Néstor y Cristina en la profundización de la lucha por los derechos humanos, había pasado a ser, y yo creo que sigue siendo de todas maneras a pesar de Macri, había pasado a ser un ejemplo en el mundo. Bueno, esta advertencia, recomendación, como se quiera llamar, de Naciones Unidas, nos hace retroceder en ese sentido en la consideración que a nivel mundial la Argentina había logrado como un país donde se respetaban a pleno los derechos humanos. Y además pone de manifiesto, reitero, que en la Argentina hay una persecución política, que es contra Milagros Salas, pero también es contra los miles de argentinos que se santiaron en el Estado, porque les revisan el Facebook, porque les revisan el Twitter, es contra
contra Cristina Kirchner, es contra el movimiento popular argentino y bueno, eso hay que revertirlo. Por supuesto que es lindo festejar en estos ámbitos, reunirnos con el campo popular cuando otros eligieron otros lugares más chicos, encerrados porque quizás no pueden ver a la gente a los ojos después de las traiciones que hicieron, como la conducción local del radicalismo que hoy festeja también la democracia en un ámbito muy pequeño y la verdad que nosotros elegimos festejarlo con nuestros compañeros del campo popular. La judicialización de la política en nuestros países, pasa en Brasil, pasa en la Argentina, ¿cómo la viven? Bueno, haces bien en aclarar que pasa en el continente, porque creo que forma parte de un proceso de disciplinamiento de la derecha a los partidos y a los movimientos populares en América Latina. Una cosa es hacer justicia, una cosa es investigar la corrupción y otra cosa es crear causas para explicar o justificar un proceso de vaciamiento económico como el que estamos viviendo. Si hubieron casos de corrupción en el gobierno anterior, que seguramente los hubieron, muchos inclusive han sido condenados incluso por el gobierno anterior, creo que tienen que ser juzgados y tienen que ser condenados, pero lo que no puede ocurrir es que el programa económico que lleva adelante este gobierno sea justificado a partir de una supuesta corrupción estructural, porque lo que está ocurriendo acá es que este gobierno tomó la decisión de transferir millones de dólares a las empresas multinacionales, pasa con los servicios públicos, pasa con la obra pública, pasa con los sectores exportadores y cuando tienen que explicar por qué lo hacen dicen que es la consecuencia de una pesada herencia recibida. Eso es una mentira. Los políticos y los militantes políticos tenemos la obligación de llamar a abrir los ojos sobre esta realidad. Y la judicialización de la política y un proceso que no solamente se vive en la Argentina, sino también en Brasil y que avanza. Sí, hay una matriz común porque hay intereses y objetivos comunes de quienes han puesto en marcha en toda América Latina esta forma de actuar contra los gobiernos populares. Quieren usar el poder mediático junto con el poder judicial para desgastar, para limitar, para estigmatizar a los movimientos populares. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo en común. ¿Y cuál es el objetivo común? El objetivo común es apropiarse de los recursos naturales de América Latina. Estamos viviendo una etapa de recolonización o de una nueva colonización. ¿Cuál es la situación económica y política que estamos viviendo? La situación política depende de la situación económica, porque este gobierno ha generado una crisis importante, una recesión importante como consecuencia de decisiones económicas que tendieron a favorecer a los sectores más concentrados y más poderosos. Cuando ellos plantearon que había que levantar el cepo de la mañana a la noche y eran advertidos por economistas heterodoxos que no lo hicieran, se les advertía que no lo hicieran porque las consecuencias sociales iban a ser mucho más gravosas que los beneficios sociales. Hoy cualquiera puede ir a comprar 100 millones de dólares, ¿no es cierto? Tiene la libertad formal de hacerlo, pero no tiene ingresos ni siquiera para comprar tal vez los dólares que compraba cuando existía la restricción, digamos, ¿no es cierto? Porque antes había posibilidad de comprar si uno justificaba ingresos. Esa liberalización de la economía lo que generó fue lamentablemente una recesión y una destrucción del poder adquisitivo del salario y del empleo, por las medidas que se tomaron para que poder aplicar como consecuencia la devaluación y la desregularización. Y cada uno de los aspectos que analices vas a encontrar, digamos, los mismos. ¿Cómo evalúa en términos económicos y políticos la situación que estamos viviendo? En términos económicos está a la vista que estamos en un momento dramático para la producción y para el trabajo de los argentinos. No hay ningún índice de la economía, ninguno, que esté dando resultados positivos. Desde el punto de vista de la actividad económica, está paralizada entre el 40 y el 50% de la capacidad instalada de la industria. No hay ningún rubro, el que uno quiera repasar, siderurgia, metalmecánica, marroquinería, textil, el que se te ocurra que esté dando rentabilidad. Y, por supuesto, eso impacta en la situación laboral de los argentinos, en la ola de despidos, que desgraciadamente, porque a uno no le gusta dar malas noticias, yo creo que en el mes de noviembre va a tener otro repunte, fundamentalmente porque las pymes van a recibir las facturas de gas con las actualizaciones tarifarias y muchas de ellas, sobre todo las gas dependientes, no van a poder continuar con su actividad. Hay olas de suspensiones, eso también de alguna manera es la antesala al despido, pero mientras tanto significa una caída en los ingresos de los trabajadores que le pagan el 60 o el 70% de su salario. Hay adelantamiento de vacaciones, no se ha cumplido ninguno de los pronósticos del gobierno. Este segundo semestre que decían que íbamos a desembocar en el paraíso, desembocamos en el infierno. El segundo semestre fue peor que el primer trimestre.
en cualquier orden que también quieras analizar. La actividad económica global de la Argentina en el trimestre julio-septiembre cayó 4.1 y había caído 3.9 en el trimestre anterior. La verdad que es calamitosa la situación económica. El único sector que tiene rentabilidad en la Argentina es el sector financiero. Y lo que está ocurriendo, que todavía es imperceptible, todavía la gente no lo ve, pero lo va a sufrir en el mediano plazo, es que hay un crecimiento exponencial de la deuda externa. En 10 meses se ha aumentado nuestra deuda externa como se aumentó a lo largo de la última dictadura militar. ¿Qué reflexión te merece? Bueno, es el mismo plan económico que Martínez de Oz. Martínez de Oz no aumentó la base monetaria, pero sí aumentó el endeudamiento externo. La consecuencia de eso fue que destruyó el aparato productivo, empobreció a la Argentina y generó una deuda, como decías vos, que restringió la posibilidad de acción política del gobierno del presidente Alfonsín, porque fue lo primero que tuvo que afrontar. Los gobiernos neoliberales piensan en el corto plazo y además piensan en cómo acelerar la transferencia de ingresos para los sectores de alto poder adquisitivo. Los gobiernos populares tratamos de llamar a la conciencia social y pública alrededor de esta problemática y construir poder popular para que cuando nos toque gobernar poder subsanar, digamos, el daño que ha provocado este gobierno anterior. Pasó en el 83 con Alfonsín y pasó en el 2003 con Néstor y va a volver a pasar seguramente en el 2019 cuando nos tengamos que hacer cargo de la Argentina para resolver los problemas que genera el PRO. La única herramienta que el gobierno está utilizando para sostener el funcionamiento de la economía es el endeudamiento. Ya nos hemos endeudado en 35.000 millones de dólares. Es exactamente, en términos nominales, la misma deuda que tomó la dictadura militar desde 1976 a 1983. En 7 años tomaron la misma deuda que nosotros hemos tomado en 11 meses y representa más del doble de la deuda que en el mismo periodo han tomado Brasil, Colombia, México y Perú, que salvo Perú son 3 de los grandes países de América Latina. Bueno, todo eso va a caer sobre las espaldas de los argentinos porque estamos otra vez tomando deuda para pagar gastos corrientes y tomando deuda nueva para pagar deuda vieja. Así Salariazo para los parlamentarios, para el Ejecutivo, para los judiciales y desocupación para el pueblo. Sí, flexibilización laboral para la gente, o sea, como más allá que obviamente creo que los aumentos salariales de la planta política tienen que estar regulados, porque creo que en las 3 esferas donde uno puede pensar la política, tanto en lo social, lo económico como en lo político, este gobierno identificó problemas, pero terminó generando más dramas que beneficios, digamos, ¿no? Por ejemplo, efectivamente hay un problema en términos de la informalidad laboral en la Argentina, y efectivamente hay un problema en términos de la redistribución del ingreso, pero la propuesta de este gobierno es más flexibilización laboral, ¿no es cierto? Es modificar la ley de riesgo de trabajo, es modificar la ley de seguridad social, o sea, empeoran y precarizan mucho más las cosas. ¿Quiénes llevan adelante esta política? Los grupos financieros internacionales que están más concentrados que nunca, aliados con el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Por eso ponen en riesgo la democracia y también por eso ponen en riesgo la paz. Cristina Kirchner hace 3-4 años atrás, volviendo de una reunión de Naciones Unidas, nos dijo a los argentinos que teníamos que tener cuidado de que no nos importaran conflictos que venían de otros lugares del planeta. Y es lo que está ocurriendo. Se están retirando de Medio Oriente, donde generaron no solamente una guerra espantosa, sino una tragedia humanitaria que el Papa denunció. El Papa con toda claridad dijo que no era una guerra religiosa, era una guerra de dominio y una guerra por los recursos naturales, y están intentando trasladarla a América Latina, porque los recursos naturales, cuando te querés apropiar de ellos, necesitan a alguien que los custodie, no es el balance de una empresa. Y vienen por el petróleo de Argentina y Brasil, por los acuíferos, vienen por las minas de litio de Argentina, Brasil y Bolivia, y esa es la etapa que estamos viviendo. ¿El Frente Ciudadano está en ese proceso? El Frente Ciudadano es una construcción política en discusión, abierta. Yo tengo muchas ganas de que Cristina sea candidata a senadora el año que viene porque eso va a facilitar las cosas. Pero hay que construir una herramienta que permite unificar al peronismo por un lado, segundo, ampliar la base de sustentación de los partidos aliados y en tercer lugar, todos juntos, peronistas, radicales, independientes, salir a interpelar a los que no son ni radicales ni peronistas ni de izquierda, pero que tienen una estructura de valores parecida a la nuestra. ¿La oposición se va a poner de acuerdo para defender nuestros derechos y nuestros recursos naturales? En primer lugar, habría que definir qué es la oposición. Acá hay 2 modelos de oposición. Hay un modelo que actúa de rueda de auxilio del gobierno de Macri, que hace un doble juego, aparenta oposición, pero en realidad acompaña casi todas las iniciativas del gobierno en el Parlamento. El caso típico se vio en esta semana con el intento del desplazamiento de la procuradora, donde Massa y Macri se pusieron de acuerdo
acuerdo para tratar de llevar adelante no solamente el desplazamiento de Gil Carbó, sino el descuartizamiento de la procuración fiscal. Y después hay otro tipo de oposición, la oposición que respeta, por supuesto, la voluntad soberana del pueblo, que tiene conciencia de que el gobierno tiene legitimidad ciudadana, pero que se planta en la defensa de los intereses nacionales, populares, de los intereses de la patria, trata de cuidar el trabajo de los argentinos, cuidar la industria nacional, en definitiva, cuidar la producción y el trabajo. Yo creo que la definición importante se va a dar en las elecciones del 2017. Ahí hay que incrementar el número de diputados de la oposición, pero no para poner palos en la rueda, sino para impedir que se siga deteriorando la calidad de vida de los argentinos, que se sigan perdiendo derechos y que nos lleven a este escenario, reitero, puede poner en riesgo la propia paz de la región y del continente. Tenemos que mejorar la calidad democrática. La democracia hay que ejercitarla todos los días, en la fábrica, en las oficinas y fundamentalmente en las calles, donde es un lugar para oponernos a todas las medidas que atenten en contra del pueblo. ¿Cuántos periodistas son cómplices de no comunicar esto que es tan importante, no? Bueno, este gobierno tiene a su favor la impunidad del silencio y de la mentira que alimentan los grandes medios de comunicación, que fueron los que pavimentaron el camino para que llegara al poder esta restauración conservadora de la mano de Macri. Con un sistema de medios que acompaña a la derecha, ¿cómo piensan hacerlo? Militando desde la creatividad, desde la rebeldía política y fundamentalmente desde la calle. O sea, acá hay que contrarrestar, digamos, la capacidad de disciplinamiento social de los medios de comunicación con la militancia territorial. Este tipo de reuniones, los actos, las redes sociales, los espacios donde la gente se junta, recuperar el espacio público para el debate político. ¿Algún mensaje en este rumbo al 2017? Unir el campo popular, nacional, democrático, confiar más en los dirigentes que tienen convicciones y no tanto aspiraciones, no enredarse en el tema de las candidaturas, buscar de qué manera ampliar un espacio que nos permita construir una nueva mayoría, no enojarse con nuestros conciudadanos que votaron al macrismo. El enojo lo tenemos que tener con los grandes medios concentrados, con los grupos corporativos, con los que nos quieren volver a endeudar. Con los que se nos filtraron y decían que eran populares y que estaban con el proyecto nacional y querían nada más que cosas para sí mismos. Así es, efectivamente. Por eso digo que hay que confiar ahora en los dirigentes que tengan convicciones, no aspiraciones. Hay que sospechar de los que tienen aspiraciones, hay que tener confianza en los que tienen convicciones. Y bueno, sobre esa base y sobre la base de la inteligencia y entender que lo que está en juego es muy importante para la Argentina, porque están en juego todos estos valores que acabamos de repasar, es necesario que el campo popular se reorganice, se reestructure y que tengamos conciencia de que en el 17 podemos ganar la elección. Y eso va a significar volver, pero no volver en favor de un partido o de una persona. Eso nos va a permitir volver con el trabajo, con la producción, volver a defender la industria nacional, volver a defender la educación pública, y ese es el objetivo que tenemos que tener. Muchísimas gracias por el tiempo que me ha brindado. No, por favor, gracias a usted. No, gracias a vos como siempre. No, al contrario, gracias a usted.